oportunidad de saludar a Roberto Gil Suart. Él fue senador de la República, es abogado, analista político, activista político también, y le agradezco de antemano, además de desearle un buen año, un magnífico año, pues sus comentarios sobre lo que está pasando en las cárceles, porque cuál es la situación que se vive en los penales estatales, por qué tenemos que dar las noticias de estas peleas adentro entre grupos sin duda muy beligerantes, letales, como son los mexicles, los aztecas, en fin, todos los grupos que prevalecen allá sobre todo en el estado de Chihuahua y en otros penales del país. Roberto, antes que nada un saludo y muy agradecidos. Muy buenas noches, Pepe. Perdón por la ronquera. Feliz año para ti y para todos los radioescuchas. Pues dada la ronquera, doble saludo y doble agradecimiento por tu esfuerzo. ¿Qué está pasando en Juárez? No que era un centro modelo. Lo fue en el 2016, incluso hasta el Papa Francisco tuvo una visita porque era uno de los penales que podían significar un cambio de política penitenciaria, la reinserción social como ideal del modelo penitenciario. Lo fue, tuvo una inversión muy importante de cooperación internacional, certificaciones. Yo relataba hoy en la mañana que incluso se utilizó como modelo para escribir la ley de ejecución penal. Pero, ¿qué está pasando, Pepe, en los penales mexicanos? Yo te diría dos cosas. La primera es que hay una sobrepoblación y una merma de capacidades de protección de los penales. Es decir, hay más gente recluida, sobre todo en prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada. Y esto tiene que ver con un cambio legislativo que se hizo en esta administración. Más delitos ameritan mejor dicho, prisión preventiva oficiosa y justificada, con lo cual tienes más gente esperando su juicio en prisión. Al mismo tiempo se ha desinvertido en capacidades, la federación ha retirado los subsidios y también los estados han dejado de hacer inversiones en los penales, entre otras cosas porque han tenido que utilizar los fondos para otros temas importantes como la gestión del COVID, como la seguridad o para cubrir aquellos faltantes de inversión federal que ya no está llegando. El segundo elemento que explica la crisis penitenciaria en nuestro país, Pepe, es que la disputa territorial por los negocios, por los mercados, por las rentas ilícitas de las organizaciones criminales, grandes, chiquitas o medianas, también pasa por el control de los penales. En los penales pasan muchas cosas, no solamente esta gente recluida, sino también desde ahí se organizan negocios. El modelo o el fenómeno del autogobierno es una realidad en prácticamente todos los penales federales y estatales de nuestro país, Pepe. Los penales no están bajo el control de la autoridad, sino bajo el control de quienes están ahí y específicamente de la rivalidad de las organizaciones criminales. En pocas palabras, la disputa territorial que se da afuera también se reproduce adentro. En consecuencia, si tú tienes una lucha por el control territorial, también tienes o por los mercados, también tienes una lucha por el control de los penales. En los penales se mueven drogas, en los penales se organizan secuestros, en los penales se organizan extorsiones y muchos de estos fenómenos tienen que ver con corrupción tolerada, es decir, que las propias autoridades penitenciarias están coludidas, dejan hacer o dejan pasar. ¿Qué tanto tiene que ver, Roberto Gil Suart, la austeridad presupuestaria para mantener las garantías de seguridad mínimas en un penal donde lo mismo se mezclan delincuentes sentenciados o en proceso del fuero común como del fuero federal? Tengo el dato, ahí en Ciudad Juárez, me parece, no me equivoco, son casi 4,000 los internos. Ahí tiene una sobrepoblación, según el dato que se publicaba hoy en el periódico Universal, de una sobrepoblación de 3,000 personas internadas. Es decir, imagínate 3,000 personas más de la capacidad instalada, no solamente física, sino también de personal. Ahora bien, en esos penales tú tienes a un reo o una persona internada de alta peligrosidad, como es quien se fugó del penal de Ciudad Juárez, pero también tienes a una persona que robó un gansito en un Oxxo, ¿no? Tienes una pluralidad, una variedad de personas, de riesgos, de
fueros, tanto común o como fuero federal. Entonces, esa sobrepoblación también genera unas dinámicas internas que reproducen la violencia fuera de los penales. El gran problema de confundir la prisión preventiva con la necesidad de la reinserción social, es decir, que una persona sentenciada esté en prisión, provoca que quien está esperando su juicio sea parte ya de organizaciones criminales, sea reclutado. El principal centro de reclutamiento de organizaciones criminales son los penales estatales y federales, Pepe. Entonces, cuando una persona está en un penal por robarse un gansito en el Oxxo, es susceptible de reclutamiento de una organización como los Mexiques o como el que tú quieras mencionar. Porque son escuelas de crimen, sobre todo porque están bajo lógicas de autogobierno, Pepe. No, la autoridad no manda en los penales, son los propios criminales quienes extraen rentas y organizan el crimen y la violencia desde los penales, en todas las entidades federales y estatales. Ahora, sobre la austeridad, hay una evidencia muy clara de desinversión, tanto federal como estatal, en esta administración. Esta austeridad malentendida de vamos a ahorrar hasta los huesos en todas las áreas sensibles de la gestión pública, salvo en los programas sociales, salvo en las obras públicas importantes para el gobierno, generan estas crisis. Creo que la principal función del Estado mexicano es proveer de seguridad y de paz pública. Ahí no deberíamos de regatearle un centavo. Hay evidencia contundente de que se han reducido sensiblemente los montos de inversión en capacidades institucionales para la seguridad y sobre todo para la reinserción social. Más penales, menos penales, más sobrepoblados, menos personal para proteger los penales, evidentemente más corrupción, porque si tú tienes penales que son centros de crimen, imagínate cuánto dinero se mueven en esos penales y cuánta corrupción puede terminar salpicando a los funcionarios que pueden ganar incluso un centinela, para decirlo pronto, una persona que cuida un penal puede ganar entre 12 y 15 mil pesos a lo mucho mensualmente. Imagínate lo que implica nada más pasar teléfonos celulares a los penales y que desde ahí se organicen las extorsiones o se organicen los secuestros, se organice el tráfico de drogas. Esta es una realidad. Juárez es una llamada muy evidente de atención de que hay una crisis latente en el sistema penitenciario mexicano. Y aquí no se vale echarse la culpa entre Estado y Federación, porque en el penal de Ciudad Juárez, que es de control estatal, financiado y pagado por el Estado, también hay reos federales que están ahí en razón de que hay un derecho constitucional de una persona que está en reclusión de estar lo más cerca de su comunidad y de su familia. Entonces, reos federales están o esperando su juicio, compurgando su pena en un penal estatal. Y a veces incluso la federación no paga la contraprestación que tiene que pagarle al Estado por el espacio que ocupa ese reo federal. Yo creo que a ojos vista, Pepe, lo que pasó en Ciudad Juárez es la crónica de una crisis anunciada, que es la misma crisis de seguridad y de violencia que vive el país, pero ahora reproducida en un penal. Son centros de crimen, desde donde se organiza el crimen, y hay que entender la lógica del crimen. Cuando hay una ventana de oportunidad para fugarse de un centro penitenciario, pues lo hacen, y más si tienen cobertura institucional para hacerlo. Son bombas de tiempo, no me cabe duda. Gracias Roberto Gil Suart. Dobles gracias por el esfuerzo para poder comunicarlo. Te lo agradece mucho la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Una disculpa, Pepe, ando malísimo de la garganta por estos fríos inclementes de la Ciudad de México, pero muy agradecido estar contigo en tu espacio. Que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias a ti por aceptar la invitación. Roberto Gil Suart, ex senador, abogado, analista político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.